Estamos de regreso con el último tema del día de hoy, que es otro tema que ha sido bien taquillero a través de los años y que creo que es un tema en el que recurrimos continuamente y nos tropezamos todo el tiempo. Y vamos a platicar un poquito del miedo. Y el miedo tiene muchas facetas. ¿Y cómo influye el miedo en tu vida? No me refiero al miedo de que si vas a ver una película de terror, que eso, mis respetos a la gente que le guste eso, sí paso. Pero el miedo influye muchísimo en nuestra manera de llevar nuestra vida. El miedo te paraliza, el miedo te congela, el miedo te frustra. Y Ale, me dijiste una palabra cuando platicamos de miedo la primera vez hace muchos años, que existen dos miedos. El miedo real, que es, por ejemplo, si se me empieza a hundir la lancha en un río en África, pues sí, que me da miedo. Sí, ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Ahí sí, ¡ay, qué miedo! Pon tú que sí, qué miedo. Que ese es el 1%, yo creo, de los miedos, gracias a Dios, los miedos que son reales. Uh-huh. Y dos, el miedo psicológico, que tenemos todo el tiempo miedo y a lo mejor no lo queremos ver como miedo, pero es esta parálisis que no nos deja mover. Uh-huh. ¿Qué hay del miedo? Es que yo creo que el miedo tiene muchas sombras en las que como que se disfraza de otras cosas, pero que en el fondo es miedo. Miedo a enfermarnos, miedo a no tener dinero, miedo a no pertenecer, miedo a fallar, miedo a no ser merecedores. Muchas de las cosas que hacemos en el día no nos damos cuenta que son reacciones, que su origen es el miedo y según nosotros es la vida. Claro. ¿No? Como cuántos de nosotros vamos a lo mejor a un trabajo que no nos gusta, pero en el fondo lo estamos haciendo por miedo a creer que no hay algo mejor o que se va a acomodar para nosotros. O cuántos de nosotros seguimos, como hablamos hace rato, en una relación porque tenemos miedo de a lo mejor esta creencia de voy a estar solo. Uh-huh. Entonces, creo que es muy interesante echarnos un clavado en nuestro interior y ser otra vez honestos y decir, donde estoy actuando, estoy reaccionando desde el miedo, es porque hay una ausencia de confianza, una ausencia de amor, una ausencia de conexión con el universo. ¿Y cuántas de mis acciones, o cuántas de mis decisiones, o cuántas de mis apariciones en la vida, en realidad están motivadas por el miedo? ¿Y cuántas cosas a lo mejor hasta dejaría de hacer si pudiera confiar, si pudiera estar en amor? Y esta, yo creo que es una gran pregunta que nos podemos hacer todos, porque aquí el miedo psicológico puede estar bañando mucha de nuestra vida y podemos terminar entonces agotados, porque podemos revisar que a lo mejor mucha de nuestra vida está construida desde el miedo y desde el control, pero también existe el miedo en el tiempo, miedo al futuro. ¿No? Ese miedo psicológico que se va, es que tengo miedo de qué va a pasar, o tengo miedo a que no me vaya a alcanzar el dinero, o tengo miedo de que me vaya a enfermar, o tengo miedo de que se vaya a caer el avión, ¿no? Ajá, que cosas que ni siquiera están pasando, sí, ¿no? Sí. Entonces, hay todas estas como vertientes del miedo, si no las revisamos, pensamos que es una manera común en donde vivir. Y yo creo que muchos estamos ahí, muchísimos. Sí. Pensemos en cuánta ahorita en México, cuánta gente no tiene miedo. Uh-huh. Y yo les digo, realmente, lo que tú siempre me dices, ¿qué está pasando ahorita? Uh-huh. ¿Qué está pasando? ¿Y a qué le tienes miedo? ¿Qué está pasando en este momento? Uh-huh. Digo, porque en el que sigue puede haber un temblor, ¿no? Y entonces sí. Pero ahorita en este momento, sí. Uh-huh. Yo creo que ese es un buen cuestionamiento a hacernos cada vez que te entra miedo. Sí. ¿Qué te está pasando ahorita? ¿Qué es lo que realmente está pasando, no? En este porque momento. Lo demás, o sea, el miedo surge muchas veces de una idea, ajá, ¿no? Nada más de una idea, un pensamiento que cruzó por tu mente y que no está sucediendo y que tú ya lo estás programando o haciendo gigante, cuando a lo mejor es solo una idea que cruzó en este momento, pero en este instante no está pasando eso, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros tenemos miedo a lo mejor a morir, pero cuando tienes miedo a morir te estás defendiendo de la muerte y en realidad no estás viviendo. Claro. ¿Se dan cuenta? Pánico, sí, te estás restando. Ajá. Y aparte de que te vas a morir de todos modos. Exacto, en vez de ponernos en aceptación y vivir, estamos en un trance psicológico de parálisis, porque como que me estoy defendiendo de la muerte, pero no nos damos cuenta que... no está pasando nada. Exacto, que no está pasando nada, pero lo que sí está pasando es que no estás viviendo. Exacto, tú estás pensando en lo que pues si te vas a morir, por eso, pero ahorita exacto, ya estás gastando ese tiempo. Se está muriendo ese momento, ¿no? Por ese pensamiento. Sí, aquí nos dicen que cómo enfrentar y eliminar el miedo a ser rechazado por una persona. Ajá, exacto. Y yo creo que lo que decía Maca hace rato es increíble.
¿Cómo deshacer los miedos? De alguna manera caminando a través de ellos, ¿no? Si crees que es posible que alguien te rechace, primero tiene que ser una interpretación tuya, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a decir que el rechazo es que la persona te dijo, ya no te quiero. Uh-huh. Pues la persona simplemente te dijo, ya no te quiero. Uh-huh. Tú, si lo vas a interpretar como un rechazo, otra vez estás armando una telenovela de algo que una persona ya honestamente te dijo, así es como quiero relacionarme ahora contigo. Sería mucho más interesante que entonces te preguntaras, ¿dónde está en ti la conversación de rechazo? ¿No? ¿Miedo a qué? ¿Qué significa eso para ti? ¿No? ¿Qué significaría que alguien te rechazara? Claro. ¿Y qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué es si lo peor dice, que podría pasar si alguien te dice ya no te quiero? Sí, ok. Bueno, súper, no pasaría nada. Entonces te ve el miedo al rechazo porque te das cuenta que lo peor que podría pasar es nada. Claro. Mira, tu libertad. Aquí va hablando de libertad y del miedo. Dice Fabiana, y esto es un sentir muy común ahorita en México. Hola, ¿cómo hago para vivir en la paz si la delincuencia está a mi alrededor? Quiero salir del miedo. Es un tema ahorita recurrente que yo lo he escuchado y dicen, está peor que nunca. Pero he estado mal mucho tiempo y pueden pasar cosas. Pero si todo el tiempo estás pensando que te va a pasar lo peor o que te van a secuestrar o te van a asaltar o asesinar, no sé. Estás preocupado y estás pasando la fatal y eso no va a cambiar el resultado. Obviamente eso no implica que no tomes tus precauciones, ¿no? Sigo siempre ser cuidadoso, pero no puedo estar viviendo pensando que me van a asaltar. Y acuérdate que el fuego del ego es el miedo, ¿no? Es cuando estamos en una conversación de miedo, justamente estamos en la mayor limitación que puede tener un ser humano. Y muchas veces nosotros justificamos algo del exterior para poder, pues de alguna manera justificar vivir en esa vibración. Entonces, bueno, ya se está sucediendo que en México está en cierta situación donde es lógico tomar ciertas precauciones, pero de ahí a que yo decida que esa conversación de miedo entre a mi reino interior, eso sí es una elección. Y no voy a utilizar eso como la justificación para entonces permitir yo estar viviendo en esta como pues carencia interior, angustia, ¿no? En esa angustia, porque esa sí es mi elección. Porque aparte hay de miedos a miedos, ¿no? Una cosa es que te den miedo la delincuencia y entonces sí, o sea, sí es una realidad y sí tienes que tomar precauciones y sí tienes que cambiar tu estilo de vida y esperar que funcione. Pero los miedos internos son los que acaban contigo y son los que no o sea, eso es una cosa real, eso sí existe, pero no, pues es que tengo miedo a enfermarme. Pero ¿qué crees? No estás enferma ahorita. O sea, estás teniendo el miedo en una proyección que estás haciendo a futuro, ¿no? Pero y te voy a decir, inclusive, me pasó y hicimos programas al punto, cuando a mí me dio mi tumor, ya no es de que me diera miedo, sino ya estaba yo enfermo, ¿te acuerdas? De repente dices, híjole, porque sí me dio miedo, la verdad tengo que admitir, porque aparte eres doctor. Sí. Mientras más sabes es como... Claro. Pero ahí yo tuve una super lección de vida que dije, ahí mi elección es no pensar en lo peor, sino en lo mejor todo el tiempo, mientras pasó todo lo que tenía que pasar, ¿no? Y el hecho es que, gracias a Dios, aquí estoy perfecto. Pero sí pasé por miedo, pero a mí me sirvió muchísimo el rechazar el miedo en ese momento, porque decía, híjole, es que va a pasar, y 1000 veces durante el proceso de la recuperación todo. Y como tú dices, siendo doctor, pensaba lo peor, ya me pasó esta complicación, y no estaba pasando nada más mi cabeza. Sigue, claro. Y claro que hay gente que sí tiene pues otro desenlace diferente, pero es en el momento que estás, y mucho es la elección de pensamiento. En ese momento, inclusive en una situación desagradable. A mí eso me funcionó mucho. Y luego otra que Ale yo tengo miedo de los aviones, no me gustan en general, y entonces Ale me dice, bueno, cuando estés de veras en medio de la turbulencia, pregúntate, ¿te está pasando algo? No se está moviendo el avión. Se está moviendo, no está pasando nada. Lo aplico, Ale, híjole, te han de sonar los oídos porque te odio. Durante turbulencias, no digo, Ale ya más dice, ay, Chavio, ya que no se mueva. Pero sí, en realidad, aquí estoy. O sea, no se me ha caído el avión, digo, aquí estoy. Y Byron Katie nos dice algo que es muy lindo, que es, ¿quieres tener miedo? Invéntate un futuro.
Claro. Porque tu mente ya se fue que el avión cayéndose. Justo, claro. ¿Quieres tener miedo? Invéntate un futuro. Sí, claro. Porque tu miedo está en lo que creo que va a pasar, ¿no? Si la delincuencia, invéntate un futuro con la delincuencia. Sí, invéntate un futuro con el avión cayéndose. Sí. Pero si regresas al momento presente, vuelves a abrir todas las posibilidades. Claro. Y me gusta mucho que, por ejemplo, el curso de milagros, que habla mucho del miedo y del amor, ¿no? Lo que te dice es, en cualquier momento, lo que tú tienes es una elección. Y puedes elegir el amor, que es lo que hablábamos en el primer programa, que es la verdad, el conocimiento, la expansión, o puedes irte a la limitación, al miedo, a defenderte, a resistir este momento. Y cuando sientas que caes en miedo, cuando estés en esa contracción, puedes decir, se ve que he elegido algo que no es lo que más me conviene en este momento, no es lo que me funciona, pero puedo volver a elegir. Esa es respuesta para muchas de las preguntas. Sí, acá también. Y puedo elegir ahora el amor, porque en el amor hay comodidad. Y entonces, si esta situación me estaba dando miedo y ya me había inventado un futuro, y ahora voy a elegir nuevamente, porque quiero estar alineada con el amor, ¿cómo se vería que no hubiera ausencia de amor en este momento? ¿Cómo se vería? Y para que haya ese espacio lleno de amor, muchas veces tiene que haber confianza, ¿no? Yo creo que la confianza es una palabra clave. Uh-huh. Confiar inclusive en que si nos morimos, vamos a estar bien. Uh-huh. Ay, no me toques ese tema. ¿No? No, sí, claro. ¿Me entiendes cómo? Confiar confiar en todo, confiar en la vida misma, ¿no? En el proceso de la vida. Pero si vivimos defendiéndonos de la vida en cualquier aspecto, es cuando invitamos a las conversaciones de miedo, ¿no? Es cuando nos rigidizamos, subimos los hombros, apretamos el pecho y ya estamos en una situación de vida donde no es cómodo, voy a elegir otra vez. Sí, y dice la gente que cómo elige. Uh-huh. A mí me funciona, no soy ninguna experta, por supuesto, ni mucho menos, pero es como, tómate un segundo, literal solo dale una respiración. Hay quien hace muchas cosas, pero un segundo, respira y vuelve a intentar. Ajá. Y haz un esfuerzo, es que no puedo, no es que sí. Uh-huh. O sea, es que sí, me voy a obligar muchas veces a quitarme esa parte negativa y decir, no. Si ahorita estoy en mi cabeza en lo negro oscuro del terror, no, oblígate y di, no, me voy a distraer con que me voy a ir a hacer un cafecito, o sea, lo que sea, pero con una respiración a veces basta para que eso se tranquilice un poco. Y sabes que cuando nos da miedo, lo que tú dices es tan interesante, cambia nuestra manera en que respiramos. Cuando tenemos miedo dejamos de respirar, entonces hay una comunicación interna de que estamos en peligro. Secretas adrenalina. Ajá, y una muy buena técnica es inhalar en 4, sostener en 4 y exhalar en 4. Uh-huh. Y ahí le estás comunicando a tu cuerpo que hay armonía, que no está pasando nada, pero además tu atención se mueve de los pensamientos a la respiración. Y cuando la atención ya está en otro lugar, desvaneces el vapor interno que estaba creando la conversación. Bueno, hay un ejercicio en canto, que es la gente que pone mucha presión en la garganta, en las cuerdas vocales, que se lastima o que tienen nódulos, es porque está focalizado aquí. Uh-huh. Y si por un segundo alguien que está cantando y está empezando a cantar le dices, ok, ahora aprieta los dedos de los pies, mientras apoyas esta nota muy aguda, ¿no? Que te cuesta mucho trabajo, le sale. Y entonces, claro, ya se le olvidó que estaba puesto aquí, entonces está concentrado en apretar los dedos de los pies. Mira, esa es otra muy buena técnica. Ajá, entonces, claro, mueves tu atención. Y alcancé la nota con claridad, porque le quité a que tiene que salir de aquí. Claro, ¿cómo descubrir qué te provoca el miedo? Dicen. ¿Cómo descubrir? Evidentemente es control y es una inseguridad. Sí. Porque, pues, cosas pueden pasar. Y ¿sabes qué es muy padre también de los miedos? Es que muchas veces los miedos son comunicadores de algo, ¿no? No verlo como el miedo como algo malo o bueno, simplemente el miedo está comunicando algo. Si hay incomodidades, que quiere decir que podría haber una elección de mucho más expansión que esta, ¿no? Uh-huh. Entonces, de todas las interpretaciones, ¿por qué no la cambias por una que sea más amorosa para ti, para el momento? Pero también a veces, por ejemplo, cuando hablan la gente de, es que me da mucho miedo abrir este negocio, me da mucho miedo terminar esta relación de pareja. Y yo he aprendido que a través de los miedos, ¿no? Que son una cortina de humo, cuando atraviesas esa cortina hay un gran gozo. Uh-huh. Y si tú quieres el regalo, el fruto del gozo, es caminando a través del miedo. Uh-huh. Y ese gozo que se vive una vez que caminaste
el miedo como aliado, es muy gratificante, porque si no, el que está ganando la batalla contigo es el miedo, porque te está dejando del otro lado de poder ver lo que había del otro lado de la cortina para ti, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que nos preguntan, miedo al rechazo, estoy harta, dice. Miedo sí, al aquí rechazo. también dice mucho miedo al rechazo. ¿Cómo hacemos que nos ha complicado elegir el amor? Le cuestan trabajo los sentimientos porque le gana la depresión, la parte triste, ¿no? Ajá. Que tenía un jefe que tenía esta cultura del miedo para tener a todos controlados. Ajá. Y que ella, ¿no? Le ha puesto como que la ha tomado un poco en contra de ella. Pero dice que una vez te escuchó decir que tú alguna vez dejaste un trabajo porque alguien te estaba... Sí, yo, mira qué chistoso, sí, cierto. Hace muchísimos años trabajé en Televisa con una persona que tenía un carácter, desde mi punto de vista, un poco como dominante y era, para mí, yo decía, ay no, si un día me habla así, pues me voy a poner a llorar, o sea, y entonces desde el primer día yo le dije, yo veo cómo te expresas con ellos, si tú un día tienes un feedback para mí, explícamelo, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para darte y complacer en este trabajo, pero no me hables así, por favor, porque yo no puedo lidiar con que alguien me hable de esa manera o de alguna manera me falta respeto. Y pasaron los meses y llegó el día en que algo pasó, él salió de sus casillas y pretendió trapear con mi ser, y yo le dije, ¿te acuerdas que yo te dije que yo no puedo con ese tipo de conversación? Pues no era ningún tipo de amenaza, no, era la realidad. Entiendo que tú trabajas desde ese punto de vista, pero yo no hay manera que me pueda acomodar a eso. Me puedo acomodar a las exigencias, al horario de muchos tipos porque estoy aprendiendo y se me hace que tienes mucho talento, pero no va por ahí. Y le presenté mi renuncia y el día siguiente no llegué a trabajar. Y como es la vida, porque la vida tiene esta onda muy linda que no permite los vacíos. ¿No les pasa que sacan algo del closet y a los 3 meses otra vez ese espacio estaba ahí? Entonces tú sueltas un trabajo y en 2 minutos ese espacio, el universo lo llena. Lo reemplaza, ¿no? Entonces, pues rápidamente se reemplazó ese espacio con un espacio que iba mucho más en integridad con el tipo de comunicación que yo quería tener. Fíjate esta pregunta tan interesante. ¿Puedo sola? Aquí eso sí, yo creo que es de cada quien. Y si no puedes sola, existen miles de herramientas de dónde agarrarte. Claro. Claro, no, o sea, no es que estés en el desierto sola sin opciones. Afortunadamente creo que hay miles de opciones. Nosotros ahorita somos una de ellas. Aquí estando acércate al instituto, pide coaching. Hay 1000 maneras. Hay 1000 maneras. Nunca estamos solos, de hecho. Sí, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Bueno, y lo que nos preguntan mucho del miedo al rechazo. Primero, cuestiónate qué es rechazo para ti. ¿Qué significa para ti el rechazo? Estás buscando tu valor a través de otras personas y yo te diría, lejos de huir, de no quererte sentir rechazado, acércate a una situación que aparentemente para ti era de rechazo y ahora vívela desde el amor. Igual que el fracaso. Neutralízala, ¿no? ¿Y por qué te interesa tanto? Exacto, también? O sea, ¿por qué le das el valor a esa persona que te rechace? Exacto, porque a lo mejor tú presentas un proyecto y te dicen, no me interesa. Y tú ya lo viviste como un rechazo, es personal. No es personal. ¿Por qué no regresas con esa persona, fuera de ser personal, y decir, ¿qué crees que le falta a mi proyecto para tener el sí? En vez de sentir fue un rechazo personal, no. Simplemente te están diciendo a tu proyecto le hacen falta ciertas cosas. O ve con otra persona. O ve con otra persona y ve. Pero cuando esa palabra de rechazo, yo, por ejemplo, no la manejo en mi lenguaje. O sea, yo nunca usaría la palabra rechazo porque no es algo que creo que existe. Creo que las personas te dicen sí, te dicen no. Si me dicen que no, me da igual. Si me dicen que sí, que bueno, se crea el acuerdo y la promesa y se crea algo. Pero tomármelo personal creo que es ponerte en una posición que la otra persona te está dando un valor o una aprobación y eso pues es un poco irreal, ¿no? Otra palabra recurrente aquí es el fracaso, donde se aplica exactamente lo mismo. ¿Cómo lo ves tú como un fracaso? No me acuerdo de quién ahorita, alguien famoso también que se presentó con su manuscrito. No me acuerdo quién fue, entonces no quiero mentir, pero haz de cuenta que lo rechazaron y dijeron, no, esto no sirve para nada. Y fue a tocar la puerta a alguien más y resultó que fue un mega bestseller en el mundo. No me acuerdo quién fue, una cosa así. O alguien con su película que resultó ser una película taquillerísima. Entonces si esa persona que llevaba el manuscrito o ese director que llevaba la película o productor, no sé qué sea, hubiera dicho, no, pues sí, vale gorro, es una porquería lo que hice, y se hubiera sentado ahí,
yo creo que tienes que perseguir tu sueño y buscarle por otro lado. Y ya esa opción que tú dices, bueno, ¿qué le hace falta? Y a veces no, o sea, a veces algo que presentas no le hace falta nada, solamente no estaba para no era para su esa timing, persona. no. O sea, ¿cuántas historias hay? O sea, creo que la canción de Despacito se la ofrecieron a Alejandra Guzmán y dijo qué porquería y no la cantó, ¿no? Y entonces eso sirvió para que Luis Fonsi tuviera un éxito enorme. Sí, ¿no? exacto. O a cuántos grandes actores te cuentan que los bateaban, que los directores les decían que mejor se dedicaran a otra cosa y hoy son mundialmente conocidos. Sí. Entonces no le tienes que tener miedo al rechazo ajeno, le tienes que tener miedo a tus ideas, a tu rechazo, a tus propias interpretaciones y esas evaporarlas, ¿no? Aquí hay 2 puntos interesantes, dice alguien. ¿Cómo dejar de tener miedo a algo que es realmente una amenaza? No, pues ahí sí toma tus precauciones. Ahí sirve el miedo, ¿no? Lo utilizas a tu favor, porque te hace reaccionar. Claro, porque es instinto de sobrevivencia. Claro. ¿Cómo la fe en un poder superior podría ayudarme en situaciones de miedo? Ok, yo creo que eso es muy importante. Porque depende mucho de si tú crees que ese poder superior es amigable o no. Porque muchas personas creen que ese ser superior a lo mejor les va a mandar condenas o castigos, y ahí sí, ¡qué miedo! Pero yo, gracias a Dios, por lo menos yo en lo personal, creo que si tú crees que ese ser superior, esa conciencia absoluta, es amor, y es amorosa, y quiere lo mejor para ti, te puedes recargar en ese espacio para que se te resuelvan muchas cosas que en nuestra pequeña mente analítica pues hay poco espacio para tener una percepción más alta, ¿no? Dicen que la fe mueve montañas y esto es independientemente de religión, pero lo que tú dices es muy real. Yo lo veo con pacientes que se acercan a un tipo de espiritualidad, la que quieras, la que sea, la que tenga sentido. Y les ayuda muchísimo, es perfectamente válido. Sí, es creer que hay algo, un orden inteligente más grande que tú. Y bueno, se me hace lógico. Totalmente. Pues ve las flores, ve los arcoíris, ve las nubes, ¿no? Se me haría un poco arrogante pensar que cualquiera de nosotros fuéramos el centro del universo, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Preguntas. ¿Cómo? Espérame. Se me apagó el teléfono. Ahí? No, aquí no, es que ya nos contestó. Es que hay muchas que son muy parecidas, pero aquí va otra. ¿Cómo podemos vencer ese miedo para que no me paralice y podamos vivir experiencias para crecer? Quiero saber cómo no sentir miedo a quedarme sola. Todas son, a fin de cuentas, la misma raíz de la pregunta. ¿Qué hago para salirme del miedo? Cuestionarlo primero que nada, ¿no? Yo creo que si te lo cuestionas. Y tú me enseñaste, Ale, también, ¿qué es lo peor que podría pasar? Sí. Que si estoy en esa lancha en el África lleno de cocodrilos, pues que me coma un cocodrilo sería lo peor y estaría horrible. Pero miles de los miedos, si te los cuestionas, haz de cuenta, no sé, la que nos dijo, miedo a quedarme sola. ¿Y qué es lo peor que te podría pasar si te quedas sola? Al revés, a veces estar sola está increíble. Sí, y a lo mejor es una oportunidad para que crezcas con otras personas. Hay muchas creencias de la conversación de estar sola o estar solo, y esa es una conversación del colectivo. Esa es que es bien difícil estar solo. Es bien difícil porque vivimos en un mundo acompañado. Entonces, como decía Maca, me voy a cenar y me platica el capitán, el mesero, ¿no? Y porque piensan que pobrecita, y no, es lo que menos quiero que me hable. Entonces, en este mundo en el que estamos tan acompañados y con tantos seres humanos, cuestione, porque es un pensamiento que otra vez, invéntate un futuro, el futuro de la sola, ¿no? Cuestiona el pensamiento y deshazlo, porque es una idea más para justificar un miedo dentro de ti. Sí, pero hay que romper con eso del miedo a la soledad, ¿no? De pronto, y yo lo he platicado con mi mamá, o sea, le dije, es que tú piensas que yo llego a la casa y digo, ay, qué silencio, que alguien haga ruido. No, yo estoy hablando todo el día, estoy con gente todo el día. Llego a mi casa y digo, wow, silencio. No hay nadie. Sí, qué delicia. Está hablando. Sí. Qué delicia. Ajá. Por supuesto. Porque esa es una idea instalada que tenemos. El de que la soledad es mala. No está es cierto. Mala. No es cierto. Muchas veces es una super compañía tú mismo. Sí, la verdad es que sí. O los peligros de vivir sola, ¿no? Bueno, la verdad es que tienes los mismos peligros viviendo acompañado. O sea, si se van a meter a tu casa, se van a meter aunque viva sola, ¿no? Te van a pasar las mismas cosas. No cambia tu destino por estar solo. Sí, quitarle todo el significado a eso, porque tiene que ver mucho otra vez con
con ideas, el miedo no con la paraliza realidad. A gente a veces en no quererse salir de su trabajo en donde no están contentos porque les da miedo ¿y si no consigo? Ese es un miedo bastante común. Estoy atorado en esta situación porque tengo miedo a moverme por cuestión económica, mis hijos no van a poder ir a la escuela, 20,000 historias. ¿Qué le podemos aconsejar a la gente que tiene miedo de dejar su trabajo o de moverse o de expresarse mismo dentro del trabajo? Es que ¿sabes qué pasa? Estábamos hablando de esto hace un momento. Si tú estás yendo a un trabajo desde el miedo, estás yendo desde una vibración tan baja, estás yendo desde culpar, desde atacar, desde llegar a tu casa cansado. Y no estás llevando a tu trabajo motivación, inspiración, creatividad, motivación al equipo. Por lo tanto, vas a ser un elemento para el equipo, para el trabajo, para la compañía, que no esté sumando mucho, porque está apareciendo desde una energía tan baja que tu aportación aparente no está existiendo. Yo me daría la oportunidad de soltar eso para poder elevar mi vibración y poder estar en un entorno donde yo pueda estar en amor, en aceptación, en empatía, y donde pueda llevar a ese espacio mis ideas, mi contribución, mi alegría, mi intuición, y entonces vas a hacer de esa empresa algo productivo que se va a reflejar en la economía, si es finalmente el síntoma de ese estado de conciencia. Entonces ve que al fin de cuentas estás llevando a alguien a trabajar que no puede ser muy productivo. Sí. Y a veces si no te puedes quitar el miedo, literal, abrázalo y llévatelo contigo a donde vayas y va a pasar. O sea, no pasa nada. Tengo miedo, pues vas conmigo. Aquí te llevo a la audición, al casting, ¿no? O sea, a la entrevista de trabajo, a la presentación de un proyecto nuevo, y de pronto le quitas ese mismo foco a ese miedo y ya pasaste con él, no importa. Lo cambias a coraje y ese vibra más alto. Exacto, valentía. Sí. Valentía, que es el punto donde ya estamos en un espacio de poder, porque antes el miedo tenía tu poder, algo afuera de ti, que fuera el proyecto, la audición, la delincuencia, y el primer paso, que es valentía, por encima en la tabla de conciencia, donde ya estamos en amor o verdad, es porque el poder regresa a nosotros. Y ahí es cuando estamos fuera del miedo, cuando estamos sintiendo que yo puedo con esto. Como todo tiene que ver con el lenguaje, cuando estamos en valentía, la premisa en la que vivimos es, o sea, I can handle this. Yo puedo con esto. Yo me da igual cómo, pero eso cambia completamente cómo vas a aparecer y cómo va a aparecer tu trascendencia. Claro, también hay gente que ya disfruta, bueno, no sé si disfruta, pero que le gusta vivir desde el miedo, ¿no? O sea, con cosas que realmente puedes cambiar, pero decides nada más vivir con miedo. O sea, vas a un trabajo y estás con miedo de dejarlo porque entonces te quedas sin dinero, en vez de estar en ese trabajo buscando otro y después aventarte. Es solamente como un mindset que adquieres desde chiquito a solo tener miedo, ¿no? Exacto. No te sales de ahí. Y no sabes que quieres tener miedo, busca un resultado. Quiero que el resultado sea tal. Y además a veces el resultado es hasta limitante, ¿no? Entonces, es como, a lo mejor nosotros hoy nos juntamos a hacer Calíbrate, y es, quiero tener esta experiencia. Si lo que salga, no salga de la experiencia es increíble. Pero si yo quiero un resultado, por ejemplo, si yo estoy haciendo esto con la idea de que esto se vuelva X, Y y Z, y por algo no llega a eso, entonces yo puedo decir, es que fue un fracaso el proyecto. No. ¿Y sabes qué fue este proyecto? Este momento. Esta experiencia, lo que te dio esta experiencia, lo que se abrió para ti en este momento. Y en ese intercambio, eso era todo lo que tenía que ser. Si además salen otras cosas y tú le pones una etiqueta de éxito o una etiqueta de fracaso a algo, eso ya es tu interpretación otra vez. Por eso les digo, también eliminen de su vocabulario la palabra fracaso, porque algo necesitaría que tú le des esa interpretación. Claro. Y todo en la vida son los intercambios. Y si tú ves la vida desde un lugar espiritual mucho más profundo, por ejemplo, mi centro de yoga yo lo tuve 3 años y después vino la crisis y
lo cerramos, ¿no? Alguien podría decir, ay, es que fracasó el centro y porque whatever, ¿no? Y en el fondo yo digo, es que lo volvería a ser idéntico, claro. Porque el éxito, si lo queremos llamar así, de ese negocio no era que fuera para siempre ni que diera ciertos frutos económicos. Sino que te trajera hacia acá, fue, ¿no? Todo lo que a mí me dio espiritualmente y cañón. todo lo que aprendí y toda la enseñanza que me dio el poner mi mundo allá afuera cuando yo tenía niños chiquitos, abrir un negocio en Estados Unidos, creer en lo que iba a hacer, fue un escalón, fue una plataforma tan importante para mí y fue exactamente viendo para atrás lo que tenía que ser y duró el tiempo que tenía que durar. No fue ni éxito ni fracaso, fue lo que fue. Uh-huh. Y también aceptar la incertidumbre, ¿no? Creo que eso es lo que más incomoda a la gente. A mí me pasa, ¿no? Sí. Quiero saber todo así cómo va a ir y cada vez que va a empezar un año me da como así de no saber qué va a pasar, ¿no? Como pues un vértigo, ajá, porque es incertidumbre. Entonces como que quitarle lo incómodo a la incertidumbre y aceptar que va a pasar lo que tenga que pasar, sientas miedo o no. O no, exacto. Puedes vivir con estrés, con miedo o no. Va a pasar. Fluir y pero confiar. Ahí va, ¿sí? El preocuparse no cambia el resultado. No se acuerden, y se nos acabó ya el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, pero vamos a estar aquí mañana a partir de 8:30 de México. 8:30 de México, aquí vamos a estar. 7:30 de Guatemala, amigos guatemaltecos. Chapines, 9:30 de queridos. Miami. Nos vamos a reconectar. Mañana vamos a tener 4 temas más. Gracias a todos por haber creado espacio. Gracias a ustedes que también participaron con nosotros. Mañana vamos a seguir masticando estos temas y ver qué sale para nosotros en estas ideas, ¿no? De encontrar este bienestar, sobre todo interior. Pues aquí estuvimos contentísimos. Yo creo que a todos nos sirvió. Absolutamente. Gracias, Maca. Gracias, Pau. Gracias a ustedes. No, gracias a todos ustedes. Gracias, Mari, tras los controles. Nos vemos mañana. Esto fue Calíbrate. Te esperamos la próxima semana para vivir en perfecta calibración interior. Gracias por caminar con nosotros.